Estimados formulistas, bienvenidos a mi canal de formulación magistral y cosmética. Soy el doctor Enrique Alia y en este vídeo vamos a ver cómo diseñar una emulsión con ácido salicílico, urea, betametasona y vaselina líquida para el tratamiento de la psoriasis. Adelante con la fórmula. Pues esta es nuestra prescripción médica. Es la receta que estamos recibiendo en nuestra farmacia. Ácido salicílico, 10%. Es una concentración queratolítica bastante alta y que irá bien en el proceso descamativo de la psoriasis. Urea, 10%. Aquí la concentración es algo más baja como queratolítica de la urea, pero va a apoyar frente a la acción queratolítica del ácido salicílico. Betametasona en su forma de dipropionato, 0,5%, que es una concentración moderadamente alta. Y el médico también nos pone vaselina líquida a una concentración del 10% para obtener cierta oclusividad que irá bien en el proceso descamativo de la psoriasis. El médico quiere formular estos tres activos y la vaselina líquida en una emulsión de fase externa acuosa O/W en cantidad suficiente para 100 gramos. Pasemos al diseño de esta prescripción. La emulsión tiene que ser estable, la emulsión que diseñemos, frente a los tres activos prescritos: el ácido salicílico, la urea y la betametasona, y también frente a la cantidad de vaselina líquida, que está al 10%. Aquí el principio activo que nos puede dar problemas de ruptura de emulsiones es el ácido salicílico. También hay que tener en cuenta que nuestra emulsión sea capaz de ser estable con ese 10% de vaselina líquida. Entonces, ¿qué base podemos emplear? Pues podemos utilizar la crema base Lanet empleando un 20% de cera Lanet SX, o sea, crema base Lanet al 20%. Les pongo la prescripción en el extremo superior izquierdo y a continuación vamos a ver el desarrollo de la fórmula para hacer 100 gramos según lo que hemos dicho de emplear crema Lanet. Entonces tendríamos ácido salicílico 10 gramos, urea 10 gramos, betametasona dipropionato 0,5 gramos, vaselina líquida 10 gramos, y ahora ya pasaríamos a indicar el excipiente de la crema Lanet, que sería cera Lanet SX 20 gramos, ya que hemos dicho que iba a estar al 20%, propilenglicol 5 gramos, y agua purificada, cantidad suficiente para 100 gramos.
No es necesario añadir conservante antimicrobiano, ya que el ácido salicílico autoconserva a la fórmula. Este sería el desarrollo final de nuestra formulación. Y este ha sido el vídeo de hoy, que espero que haya sido de su agrado. Si quieren recibir actualizaciones de mis vídeos, se pueden suscribir a mi canal. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.